Si estuviera Marga Fuente aquí os daría una disertación porque es la que más sabe del tema. Y vamos a ver, es una definición que la doctrina ha venido acuñando todas, no individualmente, y todas aquellas prácticas no consentidas, cosa que es una innovación de asimilar cláusula abusiva con prácticas no consentidas expresamente en contra de las exigencias de la buena fe que causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Y en todo caso van a ser abusivas por la famosa lista de cláusulas grises y negras que se recogen en la disposición adicional primera de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Se considera en el artículo 10 bis que añade que es 2, que es la cláusula abusiva es de nula de pleno derecho, y entonces la parte afectada por la nulidad, es algo que ya era obvio, no hacía falta que lo dijera, se integrará con lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y el principio de buena fe objetiva. El juez que declare la nulidad de esas cláusulas tendrá pues que integrar el contrato, y si en su caso la cláusula era el objeto principal, pues indudablemente la ineficacia cuando se perciba que aquella cláusula pues producía un efecto importante negativo para el consumidor. Por otra parte, el artículo 10.3, como consecuencia también de la transposición de la directiva, pues se extiende a todos aquellos contratos que tengan cláusulas abusivas con consumidores, cualquiera que sea la ley de las partes que hubieran elegido, cuando el misma tenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Es decir, no solamente de la UE, sino del Estado europeo. Y también cuando esto mismo se proceda de una publicidad o de cualquier medio de comunicación. El contrato en materia de inmuebles, pues se sabe que hay un vínculo estrecho cuando se encuentra ubicado la lex loci, es decir, ubicado a un territorio de un Estado miembro. También se mete algo con las garantías, diciéndote que tenga que haber un régimen de comprobación, reclamación y tal, en relación con la ley de garantías, y que se lleve a cabo la devolución total en caso de que se encuentre en plazo de garantía, en los términos de la ley de venta de bienes de consumo. Y aquí entramos ya en lo que es la obsesión de la ministra, la obsesión de la ley y la obsesión en general de algunas asociaciones de consumidores. En particular, en los contratos de prestación de servicios, suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan o obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. Ya hemos visto que en otros preceptos se permitía perfectamente y no hacía falta la reiteración de que en el contrato tenía que figurar de manera clara el medio de darse de alta y el medio de darse de baja. A partir de ahora nos vamos a encontrar múltiples reiteraciones sobre esta casi obsesiva posibilidad. El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción, traca, lo mismo, en el 12.3. Se añaden también dos nuevas cláusulas abusivas, la 7 bis y la 17 bis, y se modifica otra, y de nuevo la 17 bis dice, es abusiva, las dos son abusivas, las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para la elección del contrato. Aquí de nuevo vamos a estar con a través de cuál se va a poder ejercer el derecho a poner fin al contrato. Es decir, es una reiteración en el precepto que con un solo párrafo se hubiera arreglado todo aquello que pretende de manera machacona continuada, que parece que, aparte que técnicamente está muy mal redactado, parece que habla para tontos, porque es que en realidad no. Yo creo que las cosas se pueden decir con claridad y contundencia en un solo precepto que se incluya en materia contractual, sobre todo en las condiciones precontractuales a la hora de la firma de un contrato. También en las nuevas BIS pues vuelvo a decir que son abusivas la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia taca, pues a todo eso de poner el fin a través del procedimiento pactado, el abono pues, de cantidades por servicios no prestados, la atribución
al profesional de la facultad de ejecución unilateral de cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente. Esto estaba antes y es una reiteración que no es absolutamente innecesaria. Por otra parte, se dice con claridad que antes también estaba, pero bueno, ahora sí hay que dejarlo claro, que los contratos tienen que ser gratuitos para los consumidores, salvo cuando reglamentariamente deba de documentarse en escritura pública. Y también, y aquí, pues el famoso redondeo, que en la nueva cláusula 7 bis de la disposición adicional primera, pues se dice que son abusivas las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios, o cualquier estipulación que provea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. En aquellos sectores en que el inicio conserva pues algún gasto, pues evidentemente sí le permite a la empresa que lo deje constancia y que lo deje claro en el contrato. En cuanto a adquisición de vivienda, indudablemente yo creo que aquí sí hay algún acierto, y es que se consideran abusivas, en particular la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por naturaleza corresponden a la profesional, es decir, todo lo que se refiere a obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar la construcción, la división y la cancelación. Por otra parte, también que es abusiva y se entiende por tanto por no puesta, porque es nula la obligación que le hagan al consumidor de subrogarse la hipoteca del profesional de la vivienda o le impongan penalizaciones en el momento que no quiera hacerlo. También se consideran abusivas la inclusión del pago de tributos como las plusvalías y también las estipulaciones que impongan al consumidor los gastos derivados del establecimiento de acceso a suministros, como todo lo que son los enganches a la luz, al agua, al gas, etc. Esto está bien, porque realmente están en la lista y ya está. Pero sin estarlo, había como principios generales dentro de la prohibición de que se estableciera ninguna cláusula que fuera contraria al interés del consumidor, que ahora mismo están saliendo sentencias que no existía en la ley y evidentemente se condenaba al promotor por haber cobrado las plusvalías. Había que pleitearlo y había que tener un abogado como Dios manda que sustanciara bien la demanda y que lo hiciera, pero se ganaba. Ahora mismo quizás es más fácil porque para los abogados va a ser simplemente la referencia a la cláusula abusiva de la disposición adicional primera y punto. Quizá aclarado. El 12.6 pues hace una integración del contrato pues que existía antes también. Se integrarán en beneficio del consumidor conforme al principio de la buena fe objetiva y también en los supuestos de omisión de información precontractual relevante. Es decir, esto es algo que desde las sentencias del Supremo de 1970, que integró la publicidad en el contrato, indudablemente lo recogía la ley y lo ha recogido la jurisprudencia sin darse un pelo de importancia y que tampoco fuera tan necesario incluirlo aquí, pero bueno, aquí está y aquí lo tenemos. Esto sí que ya no entiendo yo muy bien qué es. Y creo que no lo entiende nadie, porque nadie que ha hecho un comentario de la ley lo ha mencionado. Pasan por alto. El 12.7 dice, no se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o trámites similares. ¿Qué significa? Que el consumidor tiene la posibilidad de pagar por transferencia, digo yo, de pagar por obra que no es necesaria que se personalice. Pero no entiendo muy bien. Bueno, es que al parecer, cuando te cortaban la luz, por ejemplo, sí. Te obligaban a ir a la hidroeléctrica a pagar, sí. O en telefónica, no, tiene que abrir usted y tal, porque tiene el contrato, tal y cual, en fin. Bueno, eran coacciones puras y duras. Es una consecuencia del poderse dar de baja con facilidad, entonces. Bueno, pero tampoco es verdad eso, que se da con facilidad. Marta acaba de pasarse a telefónica y lleva una semana que se supone que hicieron la portabilidad, la gran portabilidad el de lunes, y hoy por fin tiene teléfono. Pero es que tardó 2 meses en que le dieran la portabilidad, porque resulta
que en vez de facilitar las cosas, Nacional de ahora hay que ir a la Telecomunicaciones. Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que te tiene el expediente ahí, no sé cuánto tiempo, y depende de a qué funcionario le toque, te pueden poner problema o no para cambiar de compañía. Con lo cual, que sí valía más lo de antes. Lo que tú hacías, no pago el recibo y que vengan a por mí, ¿no? Ya. De ¿Hasta tal qué manera... punto es bueno esto? No sé. No lo sé. No arregla nada, me parece. No. Al contrario, en el caso de cambiar la compañía telefónica, lo complicó mucho más. Ya. La realidad. Yo por eso las tengo todas conmigo. Luego, pues hay alguna modificación de legitimación activa más amplia para acciones colectivas, que no solamente son los legitimados en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que para el ejercicio de esta acción están legitimados también el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales con competencia en materia de consumidores y el Ministerio Fiscal. Esto me parece una cacicada en toda regla. Esto me parece a mí que no va a arreglar mucho, porque yo no veo que las administraciones de ningún tipo estén ayudando a la protección del consumidor. Han querido hacer el guiso, meter la cuchara y meterse dentro. Y realmente a mí esto me parece que no va a ser nada beneficioso. Seguiremos viendo cosas que son bastante preocupantes. Y ahora vamos a lo que está siendo más crítica. Es decir, se modifica en la totalidad el capítulo 6 de la Ley General. Y se hace para una nueva regulación de las asociaciones de consumidores y además con esa maravillosa forma de expresarse con artículos 20, 20 bis, 20 ter y 22 bis y 22 ter, que es como para matarlos, porque además, bueno, y luego también se hace una regulación de la Conferencia Sectorial de Consumo en el artículo 42, ya fuera de la parte 6. También hay un régimen transitorio muy curioso, porque ya hemos visto que la ley entra en vigor al día siguiente, pero en materia de contratos a los 2 meses, pues por ejemplo las asociaciones de consumidores tienen un plazo de 6 meses para ponerse las pilas, es decir, para adaptarse a la nueva regulación, y lo mismo, digamos, pues tienen la Conferencia Sectorial de Consumo. Solamente aquellas asociaciones legitimadas, aquellas asociaciones que cumplan los requisitos que les exige esta ley, podrán estar legitimadas para defender intereses generales de los consumidores. Tienen que estar constituidas según la legislación específica de consumo, bien estatal o comunitaria, estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, no tener ánimo de lucro ni dedicarse a actividades distintas de la defensa de estos intereses y mantener la independencia en sus actuaciones. Aquí hay un problema gordo. Y es que me parece recordar que es el 20 bis, se dice textualmente que, no obstante, las empresas podrán financiar a las asociaciones de consumidores cuando el único fin de esa financiación sea costear planes de formación o estudios de interés para el consumidor, lo cual ha hecho temblar a asociaciones que son realmente beligerantes, como FACU, como tal, porque consideran que es una puesta en venta de las grandes, como OCU, fundamentalmente a OCU es la que más ataca, o a OCE en cierta manera. Tampoco pueden realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios o no percibir ayudas económicas o financieras, y vemos que la revista OCU, para ser socio, lo primero que hay que hacer es suscribirse a esa revista, y esa revista está llena de publicidad y hacen estudios comparativos con marcas, con no sé cuánto, con de todo, con lo cual pero no pueden pagar justos por pecadores. OCU, te voy a poner otro ejemplo, Ausbank. ¿qué? Ausbank es un negocio que montó un señor que se llama Luis Pineda. Sí, y está cabreado como una mona también con la ley. Bueno, bien, pues Ausbank está cabreadísimo. Es que Luis Pineda es un negocio. Ya. La asociación en sí no tiene ningún lucro, Sí. claro que no, pero el como abogado cobra. Ya, pero que lo que yo te... No, pero mira, las pequeñinas viven de las subvenciones que le da la Unión Europea. El abogado no cobra. Puede que yendo allí consiga un cliente para afuera. Claro. Para afuera. Él allí no cobra, porque no tiene ningún lucro. No. Pero enseguida, claro. Claro, pero el que no va a tiene trabajar dinero... sin cobrar. Pero vamos a ver, es que la mayoría de los que van a pleitear
son el que no le funciona la lavadora, el que le han cobrado no sé cuánto por arreglar la persiana, el que va a Usban ya va otra cosa. Lo que no son pesetas son puñetas allí, los nuestros son de 2 realillos, vamos, ¿entiendes? Nosotros, que no es realmente tal, es un negocio de un señor. Hombre, claro, pero que te digo que estoy de acuerdo, pero que no pueden pagar justos por pecadores. No se puede comparar OCU a otras pequeñinas. ¿Y de dónde nace OCU? OCU seguramente está hecha desde arriba, desde el Estado. No, OCU con sus ayudas. Era un abogado loco que yo conocí. Sí, de Pablos. ¡Ay, madre, cómo estaba! Como este cerro. Yo lo conocí en Bruselas. ¿Estuvo la colza? En un... sí, por la colza salió. Yo no sabía, lo sabía por el nombre, pero cuando lo vi en vivo y en directo me quedé horrorizada. Éramos los 2 únicos españoles y yo corría como de la peste para que no me identificaran con él, porque estaba, pero de Pablo, ido completamente. Luego ya me dijeron que tenía un tumor cerebral y se murió al poco tiempo, pero claro, estaba afectadísimo. Bien, entonces la legitimación para demandar el cese de prácticas contrarias a la ley de consumidores la tienen solo las asociaciones representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios y las autorizadas por las legislaciones autonómicas solo en su ámbito territorial. Se amplía la legitimación procesal también en este caso, no solamente ya para acciones de cesación, sino para el cese de prácticas contrarias a los derechos de los consumidores, al Instituto Nacional de Consumo, comunidades autónomas y ayuntamientos. Otra cacicada que a mí me parece tremenda, porque nunca veo yo que demanden mucho, demandan más a UPA que todos estos. Se prohíbe a las empresas imponer un arbitraje privado distinto al de consumo o el de establecido por una ley, y bueno, hay una excepción cuando hay una situación anterior y tal, que bueno, no creo que vaya a afectar mucho. Luego amplían bastante la competencia de las administraciones en materia de sanciones de consumo cuando se realicen en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio. Lo que dijiste ahora es que se prohíbe a las empresas privadas utilizar un sistema de arbitraje distinto al de consumo o al establecido por una ley. Es decir, o el de consumo o la ley de arbitraje. Bueno, es decir, que no pongan su propio arbitraje. Hay un tema en concreto que lo tenemos aquí en el despacho, estamos a punto de entrar en él, en el que las compañías telefónicas, por ejemplo, Vodafone y tal y cual, suscribían el contrato con el particular y ponía una cláusula de arbitraje. De acuerdo con la ley de arbitraje. Pero era un arbitraje que lo hacía una asociación de arbitraje, que previamente se llama AEADE, Asociación Española de Arbitraje, de forma que cuando el consumidor no pagaba, se le requería, en virtud de la cláusula de arbitraje, bueno, en 2 meses había un laudo ejecutivo que bueno, pagaba costas, pagaba, bueno, a su madre por, a lo mejor por 100 euros de diferencia. ¿No? Pues no sé si se refiere a eso. Sí, yo creo que sí. Porque, sí, está. Es un buen negocio montado. O sea, que eso sería lo que se prohibiría. Eso Pero tiene una salvedad un poco maquiavélica. Pero no es verdad, porque vamos a ver. Porque te dicen que se utiliza la ley de arbitraje. Claro, o sea, esta asociación yo estoy aplicando la ley de arbitraje. Que no tiene ánimo de lucro y que promueve el arbitraje. Aplica la ley de arbitraje y, hombre, en la realidad, ciertamente es como si fuera el árbitro de la empresa, porque al fin y al cabo contratan con ellos. Pero mantiene y conserva todas las formas del arbitraje. Y venía en el contrato cuando compras el teléfono y suscribes el contrato, hay un cláusula que te dice en caso de incumplimiento tal, se someterá al arbitraje estatal y firmabas, o sea, y era lo que te ponían por delante. Con lo cual, no creo que esa cláusula sirva para prohibir eso. Esa cláusula no podría ser arbitraria. Bueno, claro. No, y estaba la ley de arbitraje. Como eso sería un contrato de accesión y cláusula abusiva entre comillas, porque no es abusivo que las partes se sometan a un arbitraje en vez de acudir al tribunal. No, pero a un arbitraje determinado sí. ¿Cómo? A un arbitraje determinado sí, de una persona determinada. No esto pone una persona determinada. Pone al árbitro que designe a EADE, la asociación. Entonces, por eso estoy diciendo que lo que pretende es destruir algo que no va a destruir porque es mentira. Porque esa asociación va a seguir existiendo porque cumple con la legalidad. Sí, pero probablemente... Pero no es la realidad de las cosas. Os daros cuenta que tienen también en el plazo de 1 año o 2, no me acuerdo, la posibilidad de reformar el sistema arbitral del consumo, y una de las cuestiones que va a tocar dice que es que reglamentariamente se determinará
los supuestos en los que pueda existir un árbitro único. Probablemente a lo mejor está pensando en esos casos. No sé, porque está muy extendido, ¿eh? Ya. Muy extendido. Ya, veremos a ver cómo se lleva a cabo y cómo lo llevan las asociaciones de consumidores, que son las que más llevan los arbitrajes de consumo puros y duros, es decir, es así. Y sí, dice, solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo cuando el consumidor conoce que se le va a reclamar en contra de la situación anterior en la que se permitía pactar la sumisión previa a cualquier arbitraje. A ver. Esto yo lo entiendo. Repito otra vez, A ver, esto es como lo de la parte Despacín, contratante, ¿no? Sí, A sí. ver, igualito. Yo no lo entiendo. Despacín. Sí. A ver. Solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo cuando el consumidor conoce que se le va a reclamar, ¿Qué se le va a reclamar en contra de la situación anterior en la que se permitía pactar la sumisión previa de cualquier arbitraje. Artículo 31.4 de la nueva ley general. Yo O sea, que está intentando regular situaciones previas a la entrada de esta norma en la que podías estar sometido a un arbitraje yo creo que es de la eso. ley de arbitraje Sí. de consumo. En contra de la Es decir, a un arbitraje general, no a un arbitraje de consumo, y que ahora con esta nueva ley esa situación estuviese dentro de lo que es... ¿Qué se le va a reclamar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que ¿Qué va a ser objeto de arbitraje? Concretar. Y que eso que tenemos Consumo, arbitraje será cualquier aparato, incumplimiento. Exactamente, funcionamiento. Exacto, o sea, el objeto que se reclamaba, el objeto de la reclamación anterior, no estaba sujeto a una ley de consumo, a un arbitraje de consumo. Antes se decía un que arbitraje general. todo lo que se derivara de este contrato sería objeto de este Podía contrato, podría ser objeto de arbitraje. Ahora dirá, será objeto de contrato de arbitraje los consumos, el funcionamiento del aparato, o sea, No, vamos a ver, objeto de Pero daros arbitraje cuenta tiene de que una ser cualquier cosa. incumplimiento del contrato. Exacto. eso es No, lo que pero decía antes. ojo, Pero el ahora- arbitraje de Pero consumo no, es un solo arbitraje general. funciona cuando la empresa está adherida. Claro. Lógicamente. Claro, es decir, que a lo mejor puede ir también... Con lo cual, insisto en el caso que te ponía Sí. antes de Vodafone, que contrata con AEADE Sí, el servicio de arbitraje ya, y pone su cláusula en los contratos. Sí. Y el consumidor va y lo firma. Sí. El consumidor no paga, sí. Vodafone llama a AEADE llama al consumidor y le dice, oiga, tiene usted aquí una demanda de Vodafone, por tanto, tiene usted 10 días Ya. para contestar. En el arbitraje, tal, no sé qué más. En un mes tirar de un lado contra él, vamos, pero fijo. Ya, Póngase como se ponga. ya. Y me temo que esto no acaba con eso. No, y más con esta Porque eso es un redacción, arbitraje, sometido a la ley de arbitraje, me con ese parece organismo- que No sé, yo no lo Y entiendo. esto, Yo la verdad es que tampoco. no sé. Menos mal que no soy tonta, más tonta. No ¿Pero sé. de qué se le va a reclamar? Porque no entendía. conoce que se le va a reclamar En en contra. contra de la situación anterior en la que se permitía pactar la sumisión previa a cualquier arbitraje. Bueno, O sea, quiere decir que antes se permitía someterse a cualquier arbitraje como el que estoy Exacto, proponiendo de arbitraje Vodafone, general, Sí. un y arbitraje ahora, general. y ahora y ahora ya, no. eso más o menos, Vuelve para atrás, por favor. pero mal dicho, Vuelve para atrás, por favor. Ahora no, anterior, cuando hablábamos... Aquí, ¿de qué? aquí este. Se prohíbe a las empresas imponer un Eso. arbitraje privado distinto desde el consumo o del establecido por una Bueno, ley. estos no es un arbitraje de consumo, pero sí está sometido a la ley de arbitraje, con lo cual está establecido en la ley. Quiere decirse, no acaba con eso. Ya. Pero solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo Bien. cuando el consumidor conoce que se le va a ¿Qué se le va a reclamar, reclamar? ¿qué se le va a reclamar? En contra de la situación anterior. Es que lo de cosas de la anterior eso me descoloca. Yo no totalmente. entiendo nada. Este precepto yo creo que no lo entiende nadie. Es que lo de cosas Y no es que esté mal, que lo habéis mirado ahí en la ley, en la parte de... A ver si es que yo me he comido algo, porque es que yo no lo ¿Qué entiendo. artículo es? El 31.4, de la parte del artículo 1, lo que reforma el arbitraje 31.4. Sí, los convenios arbitrales con los consumidores distintos al arbitraje de consumo previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material. El 31.4. 31.4. A ver, los convenios arbitrales son los consumidores distintos al arbitraje de consumo previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes de contrato. Entonces, estás diciendo otra cosa, Ramón.
Pues aquí pone 31, se modifica el artículo 31º, adicional de los nuevos faltados, el cuarto del siguiente tenor. 31 cuartos, sí. A ver, espera un segundo. No, pues entonces la sujeción... No sé, te pregunto, lo mío está mal. Si es que en el 31.4 no pones... Vamos a ver en lo alto y no lo sé. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato. Es decir, no te permite y te prohíbe que en el contrato inicial con Vodafone suscribas una cláusula arbitral. Únicamente te permite suscribir una cláusula arbitral en el momento en que surge el problema entre la compañía y el consumidor, ¿no? Se previene el estar sometido de mano. Salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico. Es decir, estaba tan resumido que no lo entendía ni yo. No cabe que en el contrato inicial suscribas la cláusula de arbitraje. Ya. Ya. Únicamente puedes suscribir la cláusula de arbitraje en el momento que surja el conflicto. Pero sí puedes suscribir una cláusula de arbitraje si te sometes a un órgano de arbitraje institucional creado por norma legal o reglamentarias para un sector o supuesto específico. Estaba tan resumido que ya te digo que no... Bueno, ahora ya parece que tiene un poco más sentido. Ahora, no cabe la sumisión general en el contrato a un arbitraje, salvo que sea un arbitraje institucional. O legalmente previsto. Con lo cual, aquí sí que estaría derogado. Todos estos privados fuera. Los convenios arbitrales pactados contra los impuestos serán nulos. Muy bien. Bueno, pues ahora tiene más sentido. No, tiene más sentido y soluciona un problema grave. Porque estoy diciendo que había arbitrajes que eran verdaderas barbaridades. Que un consumidor, o sea, como ponía un domicilio y no estaba en ese domicilio, al árbitro le daba igual. Porque tenía previsto que se notificara ese domicilio. Era una manera de hacer caja. Con lo cual, es la cláusula de casa, pero te puedes imaginar lo que había ahí, Alicia. Sí. Bueno, nada, luego hay nuevas infracciones y sanciones que cualquier lugar que se desarrolle y tal, y que siempre que en todas aquellas que sean lesión o riesgo para los intereses, bueno, pues serán competentes las autoridades españolas. También las infracciones tipificadas que cuenten con regulación específica, en todo lo que afecta al consumidor de alguna manera o de otra, van a ser competentes aunque se regule desde la ley general. Hay nuevas infracciones que van a afectar a la obsesión de siempre, todo esto de los contratos de suministro de tracto sucesivo, la obstaculización de poner el fin al contrato y la falta de comunicación, todas las historias de siempre. Luego se producen esos nuevos retoques en las dos leyes, en la Ley de Condiciones Generales, por imposición de la sentencia famosa, que además sobre todo por entrar en coherencia con la Ley de Consumidores, y ya vamos al contrato de aparcamiento. Hace una cosa muy simpática, hace una definición de contrato de aparcamiento, pues porque sí, pues realmente tampoco está mal, pero bueno, es una persona, cede como actividad en el artículo 1 y tal, un espacio en un local y todas estas historias por un tiempo determinado en función cobrará de la prestación del servicio. Hay modalidades que es el estacionamiento con reserva de plaza, en el que se mantiene durante el periodo de tiempo pactado una plaza, o el rotatorio.